Dios. Fatalidad. Y te agobia la vida con su inmensa afán. Y se llena tu alma de preocupación. Y se cierra la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes
quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Gloria a Dios. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Tenemos aquí, Padre. Yo tengo a mi Jesús. Te quiero mucho, papi. Aleluya. Corre y no te detentes, escapa, huye por tu vida. Se sentan las semanas de la nieve están cumplidas. La higuera ya florece anunciando su venida. Corre y no te detengas, huye por tu vida. Se sentan las semanas de la nieve están cumplidas. La higuera ya florece anunciando su venida. Mi mayor riqueza no es oro ni plata. Mi mayor riqueza es tener a Dios en mi casa. Mi mayor riqueza no es oro ni plata. Mi mayor riqueza es tenerte en mi casa. Aleluya, gloria a Dios. Porque mi casa depende de ti. Porque mi casa depende de ti. Porque mi casa depende de ti. Y mi familia depende de ti. Porque mi casa depende de ti. Porque mi casa depende de ti. Porque mi casa depende de ti. Y mi familia depende de ti. Aleluya, Señor, te amo. Que Dios les bendiga mucho a todos mis hermanos. Amén. Y adelante, hermanos, prohibido rendirse. Sí, Señor. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que Él dijo, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros, aleluya, se refiere a ti, hermano, y se refiere a mí, aleluya, estéis conmigo en el reino de los cielos. Aleluya, tío, le devuelvo el micro, que si no me lo quedo, amén. Os bendiga y estoy contento de poder compartir con vosotros un consejo de la palabra del Señor. Agradecer a los hermanos que han cantado, a todos los hermanos que han orado y al hermano. Hermanos míos, necesitamos que la información no solamente se quede en el intelecto, sino que pase también al sentimiento, a las emociones y a la voluntad, para que no quede en información estéril, sino que sea una información que produzca formación. Y esa formación debe de ser cristocéntrica. Por eso dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La formación no es en la denominación. La formación no es en el liderazgo. La formación no es en las administraciones. No, la formación es cristocéntrica. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Vamos a abrir la Biblia en el verso 1, donde el profeta Isaías hace una pregunta y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá un renuevo como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura en él. Le veremos más inatractivo y sin gloria para que lo deseemos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y la haga crecer y fructificar en nuestros corazones. Quisiera deciros, hermanos míos, que los primeros 9 versos del capítulo 53 de Isaías nos está hablando de los sufrimientos del siervo sufriente, y después de los 9 versos nos habla de la satisfacción
del siervo sufriente. Entonces, los primeros 9 versículos del sufrimiento, y a continuación, verso 10, 11, 12, nos habla de la satisfacción. Aquí ya tenemos una enseñanza para la Iglesia. Aquí ya tenemos una base para poder edificar nuestras ideas frente al cristianismo. Y la base es la siguiente, que no puede haber satisfacción si primeramente no hay dolor. Que no puede haber gloria si primeramente no hay cruz. Que no puede haber glorificación si primeramente no hay humillación. Por eso es que el capítulo 53 primeramente habla del sufrimiento y después de los 9 versos habla de la satisfacción. Y al final dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Satisfecho por qué? Porque el Mesías Cristo al final veía que todo ese dolor, toda esa agonía iba a dar a luz los redimidos por la sangre del Cordero, los muchos hijos que iba a llevar a la gloria, los redimidos, los justificados, la Iglesia, la esposa, por toda una eternidad en las moradas eternas. Por lo tanto, quedo satisfecho porque la pasión, la cruz, los látigos, el desamparo temporal del Padre y todo eso que es negativo y doloroso y quebrantamiento, pero no ha sido estéril. Dice, y verá el fruto de la aflicción. El fruto de la aflicción. ¿Veis? La aflicción trae fruto. La aflicción trae fruto. Hay quien quiere la satisfacción sin pasar por la aflicción. Error. Hay quien quiere la gloria sin pasar por la cruz. Error. Por eso es que dice el apóstol San Pedro, para eso padeció Cristo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Las pisadas de Cristo siguen más frescas que hace 2000 años. Pisadas de abnegación, pisadas de sometimiento, pisadas de aflicción, pisadas de obediencia, pisadas de fidelidad. Cómo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde tú eres obediente, hermano y hermana? ¿Hasta dónde somos nosotros obedientes? ¿Hasta dónde nos sometemos? ¿Hasta dónde somos fieles? ¿Hasta dónde Jesús nos dejó esa pisada? ¿Hasta dónde he sido obediente? Hasta la muerte y muerte de cruz. Hay quien solamente es obediente hasta que no le toca a su familia. Cuando se meten con su familia sale la llena que tiene dentro. Hay quien solamente es obediente hasta que no fondeas en él ni tratas con él en temas de negocios o de dinero. Cuando tienes algún trato con él que hay dinero por medio, amigo, sale la llena que tiene dentro, sale la avaricia que tiene dentro, sale el egoísmo que tiene dentro y te das cuenta, amigo, este flaquea en el dinero, para el dinero es muy avaro, para el negocio no reconoce a hermanos, hermanas, primos ni a nadie. Amigo, porque hay quien su obediencia está limitada a ¿qué? A algo, pero es que Jesús nos ha dejado de ejemplo, dice, y fue obediente, dice, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí tenemos que ser obedientes, hasta la muerte. Hasta ahí tenemos que ser obedientes, hasta la cruz, aunque estés llevando tu cruz, aunque estés en el dolor, aunque no entiendas nada, aunque la enfermedad te azote, aunque los hermanos te decepcionen, aunque el sistema se haya puesto en contra de ti y aun al extremo hayas sufrido en algún momento alguna disciplina injusta, porque a veces el sistema administrativo nos confundimos porque no somos infalibles y estamos sujetos al error humano, y a veces también sufrimos porque el sistema ha sido injusto con nosotros, el sistema administrativo, pero aún así levanta tu cabeza a lo alto y sé obediente aún en tu cruz, sé obediente hasta la muerte, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. He acabado la carrera, he guardado la fe por la cual me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, y no solo a mí, sino a los
los que aman su venida. Oh, hermanos, ¿cómo acaba la carrera el apóstol San Pablo? ¿Cómo acaba la carrera? Acaba la carrera guardando la fe, porque aquí, hermanos míos, no se trata de acabar la carrera, porque acabar la carrera la vamos a acabar todos, pero se trata de cómo la acabas. Unos acaban la carrera en desobediencia y otros la acaban la carrera en obediencia. Unos la acaban apostatando de la fe y otros acaban la carrera guardando la fe. ¿En qué grupo estás? Ojalá sea el grupo que seas obediente hasta la muerte de cruz. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. Por eso no hay gloria sin cruz, no hay trono sin padecimientos. La antesala para llegar al cielo es el dolor, la aflicción, pero no es el dolor solamente, sino ser fiel y obediente en el dolor. Porque hay quien necesita un Edén para ser obediente, pero hay otros que aún en un desierto saben ser obedientes. Adán, estando en medio de un Edén, no se mantuvo en obediencia. Sin embargo, mi Cristo, en un desierto rodeado de alimañas, 40 días en ayuno y siendo tentado por el diablo, fue obediente. Dice la Escritura que aquel que padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza y sin pecado. Dice la Escritura que no halló engaño ni pecado en su boca y que no hizo pecado ni conoció pecado, segunda de Corintios 5:21. Hay quien depende mucho del ambiente y del lugar, pero el nombre de Dios sea glorificado. Los que son de Dios no están supeditados a nada ni a nadie. Por lo tanto, esta es la introducción que quería dar a este verso. Antes de la satisfacción es el dolor. No hay atajos, no hay senderos adicionales. El camino para llegar a la gloria es Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús es el camino, nosotros seguimos las pisadas de Jesús. Y las pisadas de Jesús era la obediencia, la sumisión, la pasión, el dolor, la cruz. Gloria tenga el nombre santo del Señor. Que nadie te venda la moto con un evangelio sensacionalista o de pantanillas de plata, porque ese evangelio no es realista. Tiene mucho envoltorio, está envuelto con humanismo con ropaje cristiano. Lo único que enfoca es, pues eso, en los deleites temporales, en el que tú puedes, en el que tú no puedes empobrecer si eres de Dios, porque si tú confiesas, porque si tú declaras, y un montón de patrañas que lo único que hacen es pervertir el santo evangelio de Dios. Bien, vamos adelante, hermano. No quisiera enredarme, quisiera ceñirme al texto, a ver si lo logro, hermano, porque a veces pues nos da el Señor tanto mientras predicamos, nos vienen tantas cosas a la cabeza que no tenemos esa disciplina de ceñirnos al texto. Y el buen predicador es aquel que sabe ceñirse al texto, y no siempre lo logro, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bien, el profeta ya prevé el rechazo del mensaje de parte de Dios hacia el pueblo, y ya prevé un masivo y un volumen bastante exagerado de rechazo, de incredulidad. Y es que, hermanos míos, por desgracia, la recepción de tierra que representan la parte incrédula de los que no reciben o los que aparentemente reciben, pero es de forma superficial, la parte apóstata, la parte incrédula, la parte superficial, y solamente una parte son los que tienen una recepción aceptable del evangelio del reino, que son los redimidos. La semilla que cae en buena tierra no se pierde. La semilla que cae en buena tierra está ahí, permanece. Que en unos dan más fruto que otros, de acuerdo. Que unos dan al 60, otros dan al 30, de acuerdo. Otros dan al 90, de acuerdo. Pero ninguna parte de la semilla que cae en buena tierra se pierde. Subrayar lo que es muy importante.
Que unos damos más frutos que otros, de acuerdo, pero de los que somos buena tierra, en ninguno de ellos, de los que son buena tierra, la semilla se pierde. Pero bueno, vamos a seguir hacia adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Saben, hermanos míos, que el profeta Isaías dice, vete, le dice Dios, vete y predícales, porque oyendo no oirán, y viendo no verán, porque con su corazón se ha engrosado. Y en la parábola también dice Jesús, y en parábolas hablaré a este pueblo, para que viendo no vean, para que escuchando no entiendan y no se conviertan. Oh hermanos, para que viendo no vean y para que escuchando no entiendan y no se conviertan. Las parábolas en los incrédulos, el resultado era más endurecimiento, pero las parábolas en los escogidos, en los creyentes, el resultado era arrepentimiento. ¿Qué tendrá este evangelio? ¿Qué tendrá el mensaje del reino de Dios? Que endurece a los incrédulos, endurece más al incrédulo y crea fe en el que es creyente, porque al que tiene le será dado, dice la Escritura. Por eso es una gran responsabilidad escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. O bien vuelve para juicio a los que la rechazan, o bien vuelve para salvación a las que lo reciben, pero nunca vuelve vacía. Hermano y hermana, amigo, amiga, que tú me estás escuchando en esta tarde, yo no sé si has hecho un compromiso sincero y fiel con Cristo, pero tengo que decirte que el evangelio, escuchar el evangelio no es escuchar la filosofía de un hombre sabio o escuchar a un poeta. Escuchar el evangelio tiene repercusiones eternas. Porque el que escucha el evangelio y no lo obedece y lo rechaza será más endurecido y tendrá doble condenación. ¿Por qué? Pues porque luz rechazada es luz negada. ¿Saben, hermanos míos, por qué unos cuando escuchan el evangelio son más endurecidos y otros cuando escuchan el evangelio se deshacen, se arrepienten y creen? Es semejante al sol, que cuando el sol sale y golpea a la arcilla se endurece, pero cuando golpea la mantequilla se derrite. Alguien podrá decir, el señor sol es muy cruel. ¿Qué cruel es el señor sol? Que a unos se endurece y a otros derrite. Y el Señor nos diría, no, yo no soy cruel, sino que cada uno tiene el resultado conforme a su naturaleza. La naturaleza de la arcilla es endurecerse con el calor, la naturaleza de la mantequilla es derretirse. Así es el corazón humano. Cuando escucha el evangelio, pero el corazón malvado, en él hay depravación, en él hay incapacidad moral, no intelectual. Ojo, el incrédulo que rechaza no es por incapacidad intelectual, porque es responsable ante el juicio del trono blanco. ¿Por qué es responsable? ¿Por qué entenderá su condena? ¿Por qué aceptará su condena? Porque el evangelio es inteligible, es razonable y apela a la razón. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso el ser humano que rechaza en su maldad el evangelio no es por incapacidad intelectual, porque el hombre tiene raciocinio, tiene intelecto y el evangelio es inteligible y es capaz de que lo entienda una persona sencilla. No necesita ser filósofo o hombre de muchas letras para entender el evangelio. El evangelio es sencillo. Él ha querido salvarnos por la locura de la predicación, pero cuando el hombre en su incapacidad moral, ¿qué significa en su incapacidad moral? Que entienden el evangelio, entienden el mensaje, pero ellos aman más las tinieblas que la luz. Por eso dice la Escritura, el que cree no es condenado, pero el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Que para esto ha venido Cristo, para que la luz se manifestara, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente ha venido para ver quién
lo reciba o quien lo cree, realmente el Evangelio de Jesucristo ha venido para manifestar al que es de la luz y manifestar al que es de las tinieblas. Por eso dice, para esto vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué? Porque el hombre en su incapacidad moral rechaza, y escuchar el Evangelio y rechazarlo mayor responsabilidad tiene que aquella persona que jamás lo escuchó, porque al que mucho tiene, mucho se le demanda. Dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Es acaso ser malo, es malo ser maestro? ¿Es malo empaparte de enseñanza? No, es buenísimo, pero cuando uno se hace maestro y no practica lo que aprende, cuando uno solamente pasa la información por la mente pero no la interioriza en el corazón, cuando uno se llena de información estéril pero que no genera cambio de conducta ni arrepentimiento, el hacerse maestro sin practicar lo que aprendes, mayor condenación tienes. Cuán gran responsabilidad es oír el Evangelio. No quedarás impune, no pasarás desapercibido ante la ira y la justicia de Dios. Oh, hermanos, hubo un evangelista, un hombre que trajo un mensaje en el 1500 y pico, hermanos, que pasará la historia porque la gente salió chillando y salió gritando, y el mensaje se titulaba Pecadores en manos de un Dios airado. No solamente podemos presentar el mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia y que Dios te acepta y que Dios te ama y que Dios te espera, también hay que presentar que la ira de Dios está sobre los que no obedecen, sobre los que no creen, sobre los que rechazan y sobre los que se quieren burlar de Dios. Este mensaje pasó a los anales de la historia y trajo un gran avivamiento, pecadores en manos de un Dios airado. Por lo tanto, el Evangelio es una bendición entre nosotros, sí, porque lo hemos aceptado. Gracias a Dios, porque nosotros hemos entrado por la puerta estrecha, porque nosotros hemos aceptado el camino de la abnegación, el camino de la cruz, el camino de la santidad, el camino del amor, y hemos rechazado las tinieblas. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos, el nombre de Dios sea ensalzado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Saben que cuando habla de la salvación, habla del brazo desnudo de Dios? Pero cuando habla de la creación, habla de la obra de sus dedos. Es que cuando habla de crear el mundo y el universo, dicen los cielos y la tierra anuncian la obra de sus dedos. Pero cuando habla de la salvación, habla del brazo desnudado, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Eso nos da una enseñanza. Le ha costado a Dios más trabajo salvarnos que crearnos. Repito, le ha costado a Dios más trabajo salvarnos que crearnos. Porque crearnos, la obra de sus dedos. Pero salvarnos no, su brazo desnudado. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. El nombre de Dios sea ensalzado. Dice, y subirá un renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Está hablando del Mesías. Compara al Mesías como una raíz de tierra seca. En medio de tierra seca, sí, pero floreciendo. En medio de tierra seca, sí, pero resurgiendo. En medio de tierra seca, sí, pero dando fruto. En medio de tierra seca, sí, pero reverdeciendo. El nombre de Dios sea glorificado. Y si examinas la vida de Cristo, ¿dónde nació? Nació bajo el imperio de Herodes, un rey sanguinario. Gloria al Señor. Jesús, ¿dónde creció? ¿Dónde se desarrolló
desarrolló su ministerio rodeado de alimañas, de perros, de falsos religiosos, rodeado de fariseos que colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Tierra seca y árida, como rey de tierra seca, mi Cristo de la gloria fue capaz de reverdecer en medio de tierra seca y árida. El pueblo que lo dice, crucifícale, después de haber hecho bienes, de haber sanado enfermos, de haber resucitado muertos y de haberles dado las enseñanzas del reino, después le dice, su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. No tenemos que más rey que César. Entréganos a Barrabás y crucifica a Jesús. Oh, hermanos, tierra seca y árida, que después de haber estado rodeado de muchísima gente, al final se cumple la profecía, herirá el pastor y las ovejas se dispersaron. Todos vosotros me abandonaréis, dice Jesús, todos vosotros os escandalizaréis de mí, mas no estoy solo, el Padre está conmigo. Tierra seca y árida, que el amigo de su paz, en quien en él confiaba, el que de su pan comía, levantó contra él su carcañal. Tierra seca y árida, que su discípulo de su intimidad, de su corazón, al final le niega 3 veces antes de que cantase el gallo. Tierra seca y árida, que los religiosos que eran tenidos por la élite de la enseñanza y de la interpretación de la Torá se confabularan para sobornar a falsos testigos y por envidia quisieron entregarlo porque no resistían la verdad que salía de su boca, porque les confrontaba, porque les avergonzaba y desnudaba su persona y les quedaba convictos, exhibiendo su hipocresía, pero estos se confabularon para llevarlo hacia la cruz. Tierra seca y árida, que aún ensangrentado, dolorido, molido por nuestros pecados, sigue con una palabra de salvación. Rodeado, dice, muchos toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado. Unos le dicen, se encomendó a él, que lo libre de Jehová, que desclávate y sálvanos. Tierra seca y árida, pero él sigue reverdeciendo con una palabra de salvación, y aún en la cruz aprovecha sus últimos instantes para recuperar a un perdido. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le están mesando la barba, despreciado y desechado entre los hombres, pero él sigue reverdeciendo como raíz de tierra seca y sigue ministrando una palabra de perdón. Y en medio de esa aridez, de esa tierra tan estéril, fue capaz de desarrollar 3 años de su ministerio, porque predicar en el monte de la transfiguración, predicar cuando te dicen Hosana, Hosana, y te tiran palmas y te dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, eso es fácil, pero predicar desde una cruz, recuperar a un perdido y lanzar una palabra de perdón y de salvación y de victoria consumado es, solamente lo hacen los que tienen la naturaleza de la raíz de David, en medio de tierra seca y árida. Viva mi Cristo, que a pesar de estar en medio de tierra seca y árida, una tierra estéril, incredulidad, maldad, hipocresía, sin embargo fue capaz de reverdecer como raíz de tierra seca. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Y voy a lanzar un mensaje, hermanos, a la conciencia en esta tarde. ¿A qué estás esperando para reverdecer? ¿A qué estás esperando para dar fruto? ¿A que te reconozcan? ¿A eso estás esperando? ¿A que te den la palmadita en la espalda? ¿A qué estás esperando para dar fruto? ¿A qué estás esperando para reverdecer? ¿A que se te coloque en un lugar opulente? ¿A que te den una iglesia de 300 personas? ¿A qué estás esperando para ser un hombre y una mujer que se refleje en ti el carácter de Cristo? ¿A que te elogien mucho desde el púlpito? A tener una buena cuenta bancaria, porque hay quien dice, bueno, cuando me reconozcan florezco, cuando me estimen creceré. Es que en esta iglesia no puedo crecer porque no me valoran, y se cambian de iglesia y de oca a oca y tiro porque me toca, y tan pronto están en la iglesia de los tomates como están en la iglesia de los pepinos, porque están esperando que se les reconozca, están esperando el reconocimiento humano, están esperando el elogio humano para reverdecer.
pero qué equivocado estás, porque el que tiene la naturaleza de la raíz de David es capaz de reverdecer en medio de tierra seca y árida. ¿Por qué no aprendes de Jesús? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del su rostro fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Es que Jesús fue estimado? No, Jesús fue menospreciado, sin embargo fue capaz de reverdecer en medio de tierra seca y árida. Cristo reverdeció. ¿A qué estás esperando tú para reverdecer? Hay quien dice, cuando se me quite el problema económico, que estoy muy empeñado y estoy de pagos hasta el cuello, entonces me pongo bien en el Señor, entonces me santifico, entonces oro, entonces busco y entonces leo, cuando se me quite el problema económico. Pero si mi Cristo no tenía donde recostar su cabeza, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene. Sin embargo, fue como raíz en medio de tierra seca. Dice la Escritura que nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, y si tenemos la naturaleza de la raíz, serás capaz de reverdecer en medio de un cenagal, de reverdecer aunque todo lo que te rodea sea estéril, sea sequedad, sea maldad. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos, el nombre de Dios sea ensalzado. Dice la Biblia, porque sé dónde moras. A una de las iglesias de Asia, sé dónde moras. Moras en el mismo trono de Satanás, pero tienes una cosa buena, que no has negado mi nombre. Aunque estés en medio de un desierto, pero que seas como esa raíz de tierra seca. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Oh, hermanos míos, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, hermanos míos. Que todo lo que nos acontezca contribuye para lo bueno. Que todo lo que nos acontezca, aunque sea negativo y sea quebranto, eso nos lleve siempre a humillarnos más. Porque hay quien la aflicción le humilla y hay quien la aflicción le revela. Hay quien en la aflicción se endurece y hay quien en la aflicción se somete. ¿En qué grupo estás? ¿En los que se endurecen o en los que se someten? Ojalá seas un hombre y una mujer de Dios. Subirá cual renuevo delante de él como rey de tierra seca. Empezó a las 3:30, son las 4, me quedan 5 minutos y culminamos el sermón. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo y sin gloria, dice una traducción más fidedigna. ¿Cómo hemos interpretado este fragmento del texto durante años? Pues que nos hemos imaginado a Cristo flagelado, desfigurado, y hemos interpretado, mi Cristo era más deseado por su actitud obediente y humilde que por su parecido físico. Porque su parecido físico estaba molido por los pecados. Pero mi Cristo no se le deseaba por su parecido, aunque él no tenía hermosura. Tenía un poder de atracción por su obediencia y por su humildad. Pero esa no es la interpretación. Eso no es lo que el profeta Isaías quiso dejar plasmado. Cuando él dice, le veremos más inatractivo y sin gloria, significaba que nuestro Cristo no vino a conquistar a la iglesia desde su potencia divina, desde su gloria como la del Verbo persistente, desde su gloria como la segunda persona de la Trinidad antes de encarnarse. Él no vino a conquistarnos desde su glorificación. Él vino a conquistarnos desde su humillación. Él no vino a conquistarnos desde su exaltación. Él vino a conquistarnos desde su humillación. Y su parecido físico no difería de cualquier ser humano. Repito, su parecido físico no difería de cualquier ser humano. Por eso dice Isaías,
le veremos más inatractivo y sin gloria para que le deseemos. Porque mi Cristo no ha querido conquistarnos desde su potencia divina, Él ha querido conquistarnos desde su humillación. El nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea ensalzado. De ahí, hermanos míos, aquella historia secular, prototipo de la humillación y la encarnación de Cristo. Pon atención que me quedan 3 minutos. Dice que Salomón, cabalgando en sus carrozas, contempló una campesina en el campo, una pastorcilla de cabras. Aunque él tenía muchas concubinas, con muchos lujos, concubinas bañadas en perfumes, con sus rostros llenos de cosméticos, entre sedas, entre baños de leche de cabra. Él tenía muchas concubinas, pero le llamó más la atención una pastora de cabras, ennegrecido por el sol. Por eso dice aquella mujer: oh mujeres de Jerusalén, no reparéis en que soy morena. Concubinas del rey, no me despreciéis porque soy morena, que es que el sol me miró. Pero ¿qué tendría aquella negrica pastorcilla de cabras que fue capaz de conquistar y llenar el corazón de Salomón, y lo que no lograron las demás concubinas llenas de lujos y llenas de perfume, lo logró una mujer tostada, con su tez aceitunada, oliendo a cabras, hermanos míos? ¿Y saben lo que se propuso Salomón? Cuenta la historia secular, no bíblica, la secular. Se propuso conquistarla por lo que él era y no por lo que él tenía. ¿Y sabéis qué hizo? Se quitó la ropa de rey, se quitó el cetro, dejó la corona, se vistió de plebeyo, se vistió de humildad, se vistió de pastorcillo, porque él decía: quiero que se enamore de mí y no de lo que yo tengo. Quiero que se enamore por lo que yo soy de corazón y no por el trono que ocupo. Que se enamore de mí desde la humildad y no desde la riqueza. Oh, hermanos míos. Y dice que al final logró conquistarla, y cuando la conquistó, entonces la metió en palacio y descubrió su verdadera persona. De ahí el cantar de los cantares: hoy si él me besare con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino, y que hay de los suaves olores de su ungüento, porque su nombre es como ungüento derramado. El rey me ha metido en sus cámaras secretas. Embriaguémonos y gocémonos de amores. Oh doncellas de Jerusalén, habéis visto a mi amado. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Sus cabellos crespos como el cuervo, sus manos engastadas en jacinto, sus piernas como corlunzas de mármol, sus pies como el bronce bruñido. Oh doncellas, habéis visto a mi amado, como el manzano entre los árboles silvestres. Así es mi amado entre los hombres. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Y esta historia, ¿no ves que hay un paralelo también? ¿No ves que hay un paralelo? Como Cristo se despojó de su gloria, como estando gloria al Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferra a su gloria, él no se aferra a su potencia divina, él no se aferra a caminar sobre las alas del viento, él no se aferra a todo ese esplendor, a toda esa grandeza donde le dicen santo, 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 sino se despojó de su gloria, no de su deidad, pero sí de su gloria, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y estando en la condición de hombre se hizo obediente. Así Cristo ha querido conquistarnos sin gloria. Le veremos más inatractivo y sin gloria, le veremos más inatractivo y sin gloria. Él no ha querido conquistarte desde su gloria, él te ha querido conquistar desde su humillación. Él no te ha querido conquistar desde su potencia divina, él te ha querido conquistar como el Dios hombre, como un hombre limitado al tiempo y al espacio, pero aún así que ha tenido, dice yo, y si fuese levantado la cruz, a todos atraerá a mí mismo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no la trajese. No nos hemos podido resistir a su llamado, no nos hemos podido resistir a la invitación del Evangelio, no nos hemos podido resistir. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Ha venido con su gloria velada por su humanidad, ha venido vestido de humillación, pero aún así nos ha enamorado. El nombre de Dios sea glorificado, el nombre de Dios sea ensalzado. Le veremos más inatractivo y sin gloria para que le deseemos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A qué estás esperando? Oh
iglesia del Dios viviente, para atraer a las almas, a estar engalonada de dones, a estar engalonada de prosperidad material. ¿A qué estás esperando para atraer a la gente? Dice, atráeme y en pos de ti correremos. Cuando uno ha sido atraído por Cristo, dice, atráeme singular y en pos de ti correremos plural. Atráeme singular y en pos de ti correremos plural, porque el que ha sido atraído por Cristo tiene influencia en los demás. Muchos correrán contigo, muchos correrán detrás de tu testimonio, muchos correrán detrás de tu buen ejemplo, muchos correrán detrás de tus frutos, de tu amor, de tu mansedumbre, de tu paz, de tu benignidad. Muchos correrán por ti, muchos arrastrarás tú, cuando realmente hayas sido atraído por ti, por el Señor. Atráeme singular y en pos de ti correremos. Si detrás de ti no corre nadie, examínate. Si tu testimonio no arrastra a nadie, examínate. Si tu vida cristiana no afecta a nadie, examínate. Si tu conducta no da luz a nadie, examínate. Atráeme y en pos de ti correremos. Este ha sido el mensaje, hermanos. Un abrazo de vuestro hermano Josué de Belén, de la ciudad de Valladolid. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén a la palabra del Señor, hermano Josué. Te ha usado el Señor de una manera poderosa. Cuánto bien nos ha hecho en esta mañana, ¿verdad, hermanos? Cuánto bien nos ha hecho la palabra del Señor. Qué alegría, qué gloria, qué bendición, hermanos, en el nombre del Señor. Hablar de Cristo, hermanos, gloria al Señor. Es lo más grande, hermanos. Qué bendición y qué gloria, qué palabra en el nombre del Señor. Cuánto bien has hecho, hermano, Alcanar en esta tarde. Ha sido una bendición y una gloria. Que el Señor te bendiga mucho a ti, a tu casa y a toda tu familia, como para mí deseo, en el nombre del Señor. No te vayas porque vas a hacer una oración. ¿A cuánto les ha hecho bien la palabra del Señor? Amén y amén, hermano Eduardo, a esa oración. Dios conceda la petición de sus corazones, de todos, en el nombre del Señor. Creo, hermanos, que Jehová se ha manifestado. Gloria al Señor. Y vamos a tener noticias buenas de todos esos enfermos que habéis presentado. De ese hermanico que ha tenido el accidente. Dios va a poner su mano. No va a necesitar sillas de ruedas. Dios lo va a levantar de una manera especial en el nombre del Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, gloria al Señor. Hasta aquí mi tiempo. Gloria al Señor, hermanos. Un abrazo. Os amo a todos en el nombre del Señor. Una bendición para todos los hermanos, para todas mis hermanicas, para todos los siervos, para todos los hogares y todas las casas. Un abrazo de vuestro hermano Juan de Alba. El Señor os bendiga en el nombre del Señor. Ya dejamos paso a nuestro hermano Félix. Adelante, hermano Félix, con la moderación. Que Dios bendiga tu moderación con poder y gloria en el nombre del Señor. Adelante, te suelto el micro. Buenas